noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En España se han llevado a cabo experimentos políticos que por lo general no han dado muy buen resultado. Uno de esos experimentos que terminaron mal fue el de traer a un italiano sin arraigo en el país para ocupar el trono de España. Lógicamente descartada la solución borbónica por el gobierno provisional de Prim y Serrano tras la Revolución Gloriosa de 1868, al tiempo que, temeroso de la republicana, comenzó la búsqueda de un monarca que ocupase el trono de España. No faltaron candidatos, pero de entre los más importantes, el portugués Fernando de Coburgo fue descartado por Prim y Hohenzollern, el alemán, fue vetado por Francia, de forma que por eliminación fue haciéndose patente que la única candidatura seria era la de Amadeo de Saboya, un perfecto desconocido. ¿Quién era Amadeo de Saboya? Amadeo era el segundo hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II, el unificador de su país, por aquellos días un hombre muy popular. Los Saboya, una dinastía de origen francés que se remonta hasta el siglo XI, mediado el XIX, estaban relacionados con la masonería, entre otras cosas porque esta impulsaba la unidad italiana, y el general Prim también pertenecía a ella. En lo personal, Amadeo era un hombre esbelto y algo más alto que la media, de facciones agradables, barba recortada, ojos negros y pelo rizado. Físicamente valeroso, no albergaba grandes ambiciones de tipo político. Por lo demás, resultaba muy evidente su inclinación hacia las mujeres y, de hecho, poseía una notable colección de novelas pornográficas. Cuando llegó a Madrid en enero de 1871, acababan de asesinar al general Prim, su principal valedor. Como el propio Prim, Amadeo tenía una concepción democrática de la monarquía, por lo que manifestó que solo aceptaría el trono si era elegido por las Cortes, cuyos diputados se pronunciaron solo en un 60% a su favor. Por otro lado, se encontró con la oposición de una parte sustancial del ejército, el clero, la aristocracia, los republicanos, los carlistas, los liberales moderados y las organizaciones obreras. El pueblo en general era indiferente y todo lo más hacía bromas sobre el exótico monarca. Sus 2 años de reinado, entre enero de 1871 y febrero de 1873, estuvieron plagados de problemas. Las luchas políticas se encontraron, las camarillas palaciegas de la época de Isabel II se pusieron en su contra porque el nuevo monarca redujo su poder. Se desató la guerra carlista y se reavivaron los conflictos en Cuba y las insurrecciones republicanas. Además, los poderosos grupos borbónicos comenzaron a organizar el regreso de la dinastía en la persona del futuro Alfonso XII. Hubo 6 gobiernos apoyados en los progresistas, unionistas y demócratas, pero ni siquiera ellos fueron capaces de sostener a Amadeo. Privado de todo apoyo, el rey abdicó el 11 de febrero de 1873, desmoralizando ante la evolución del país, al que calificaba como una jaula de locos. Don Rafael Núñez Huesca, muy buenas noches. Don Fernando Paz, un placer estar aquí. Bueno, el reinado de Saboya, de Amadeo de Saboya, que es un reinado que se inscribe en el sexenio democrático, antes se llamaba sexenio revolucionario, donde tenemos un gobierno provisional, un reinado un poco desquiciado y una primera república que ya es el remate. Bueno, lo podemos considerar como una sucesión de fracasos, en realidad. Podemos considerar el sexenio democrático revolucionario una sucesión de fracasos y yo diría, me atrevería incluso a decir que podemos considerar el siglo XIX como una sucesión de fracasos y este fue quizá la gota que colmó el vaso y además fue el precedente a la primera experiencia republicana en nuestro país. Ahora mismo tenemos en España, en el imaginario colectivo, a los militares y a los espadones como gente conservadora y gente que hoy identificaríamos con la derecha. En el siglo XIX no fue así y, de hecho, las confabulaciones para quitarse de en medio a los Borbones y traer una monarquía mucho más liberal, moderada, progresista, fue todo obra de espadones y de militares, todos de carácter progresista y liberal. Narváez y González Bravo fueron en gran parte muñidores de la operación. Luego muere Narváez, muere también O'Donnell. Prim está con sus progresistas también procurando derrocar a la dinastía borbónica con el Pacto de Ostende. Total, que acaban trayendo, como tú dices, muy bien dices en el vídeo, a un rey absolutamente desconocido en España y que calificas, yo creo que también muy bien, como una experiencia que no sale bien. Y claro, intentar hacer una monarquía, pero sin Borbones,
es muy complicado. Luego el general Serrano, después del final de la Primera República, querrá hacer una especie de república conservadora, lo cual tampoco puede ser, ¿no? Es decir, es una época de experimentos. El propio Amadeo es un experimento. El propio Amadeo de Saboya ni siquiera fue la primera opción. Hubo una serie de... que hoy también en el siglo XXI nos llama la atención cómo se puede escoger un rey entre un listado de reyes europeos, descartando al alemán por el veto de Francia, descartando también al portugués y escogiendo a un rey que en realidad no tenía ningún tipo de herencia regia. El único su padre, que efectivamente era el rey de Italia, Víctor Manuel II, pero un rey sin experiencia ninguna, con una casa real que eso sí había sido elegida como una casa de carácter progresista, que es lo que quería Prim, una casa de vocación liberal, pero una casa que no tenía vinculación. Sí tenía alguna vinculación con la monarquía española, en tanto que nosotros habíamos estado en Italia durante mucho tiempo y los Saboya son del norte de Italia, una parte que estuvo bajo influencia española durante mucho tiempo, pero desde luego la operación no salió y de hecho duró muy poquito tiempo, y el tiempo en el que estuvo ese rey italiano en nuestro país fue de lo más convulso, y eso que el siglo XIX, como decía antes, fue quizá el más catastrófico de nuestra historia. Hombre, la cosa empezó mal porque cuando llega a España Amadeo, pues hace 5 días ha muerto el general Prim, que era su único verdadero valedor. Es decir, es que nadie más prácticamente apostaba por él, y de hecho se vio luego en el devenir político del día a día, en los 2 años que reinó, que se vio absolutamente privado de apoyos. Era un muy mal comienzo, como es lógico. Él intentó ver una buena imagen desde el principio, fue a ver el cadáver del general Prim, desfiló en Madrid de forma muy, por lo menos, podemos decir casi muy italiana, ¿no? Muy aparente y verdaderamente esforzándose por gustar, ¿no? Pero al final es verdad que no le apoyaba a nadie más que el general Prim. Prim era su principal valedor y desaparece incluso antes de que tome posesión del cargo, por decirlo de alguna manera, Amadeo de Saboya. Y a partir de ese momento los desastres se suceden, los grupos políticos que en ese momento estaban pretendidamente apoyando la monarquía de Saboya empiezan entre ellos a darse navajazos, los progresistas de Prim, los llamados unionistas, los demócratas que estaban persiguiendo un sufragio universal. Entre todos esos grupos la inestabilidad fue permanente, y además Amadeo tuvo que contar con la hostilidad del resto de grupos, que incluso en aquella España del siglo XIX eran, desde un punto de vista sociológico, muy mayoritarios. El carlismo entendía como una traición que se trajera o que se importara un rey extranjero teniendo a su Carlos VII perfectamente habilitado para el cargo. Los republicanos consideraban que la operación de Amadeo de Saboya era simplemente un paso previo a la proclamación de la República. Los Borbones o la España borbónica reclamaba la vuelta del que luego fue Alfonso XII. Es decir, y todo eso, además lo ha citado también en el vídeo, hay que enmarcarlo en un proceso bélico en el que la cuestión cubana, con la guerra de los 10 años, produjo no fue en absoluto una responsabilidad del rey. Este problema le vino dado, como casi todos los problemas, pero supuso una gran inestabilidad la guerra de los 10 años contra los cubanos. De manera que iba a ser muy difícil que aquella operación, que aquel experimento saliera bien. Amadeo, personalmente, él era creyente, él era católico, pero la Casa de Saboya tenía unas grandes relaciones y unas magníficas relaciones con la masonería. Entre otras cosas porque la masonería impulsaba decisivamente la unidad italiana, pero a la vez la masonería se oponía a la Iglesia Católica por las razones conocidas, pero también por razones políticas. La Iglesia Católica no favorecía a Roma, no favorecía la unión de la nación italiana. Es decir, que los Saboya eran vistos, lo cual significaba lo que significaba en su época, eran vistos como unos monarcas muy radicales en ese sentido. La cuestión masónica en la dinastía de los Saboya yo creo que es perfectamente sabida. Sin embargo, sí que existe cierta controversia con respecto a la condición masónica del propio Amadeo de Saboya. Algunos incluso le imputan esa condición con cargos altísimos. Parece que él no era
no era masón, sí era católico y además un católico creyente, pero el hecho de que fuera Prim su principal valedor, un conocido masón, pues hizo sospechar a mucha gente de que se podía tratar de una operación de la masonería, que en cualquier caso podría haberlo sido perfectamente, teniendo en cuenta que en aquel siglo XIX español y teniendo en cuenta los gobernantes y los militares de aquella época eran en su gran parte masones. Bueno, cuando se marcha en febrero de 1873 deja una despedida pues, que ha pasado a los anales históricos porque casi podemos decir que es intemporal. Voy a leerla por la aplicación que tiene incluso a la política de nuestros días. Dice don Amadeo: 2 largos años ha que ciño la corona de España y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados tan valientes como sufridos, sería yo el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada o con la pluma o con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Don Rafael. Esto podría haberlo dicho cualquier analista, cualquier historiador, cualquier protagonista de la historia en cualquier época de nuestro país, puesto que a nuestro país se le imputa esa condición de nación cainita, de país guerra civilista. De esto tú sabes mejor que yo, Fernando, que hay una tendencia historiográfica que apoya esa condición particularmente guerra civilista de los españoles y otra que lo rechaza absolutamente. Pero sí es muy del siglo XIX. Sí, bueno, el siglo XIX, eso es incontrovertible. No se puede negar que el siglo XIX fue un siglo, para empezar, con 3 guerras civiles, que fueron las guerras carlistas. Las guerras carlistas las denominamos así luego en el siglo XX, pero en aquella época eran guerras civiles y luego con la gran guerra civil del siglo XX. De manera que ese diagnóstico que hacía Amadeo de Saboya no solo era, a mi juicio, no solo era exacto en ese siglo XIX, que seguramente podría, como tú bien decías antes, extenderse a lo largo de la historia de España. Algunos dirían incluso que con las disputas entre los reinos cristianos durante la Reconquista, que con las guerras carlistas, que con nuestra guerra civil, que con las... En fin, yo creo que el diagnóstico es acertado el que daba, tristemente acertado. Quiera Dios que algún día estas palabras queden obsoletas y no parezcan actualidad. Don Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes y hasta mañana, si Dios quiere.